La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Y esta espada sale de la boca de Cristo. Ahora, cuando nosotros escuchamos esto, no nos imaginamos que sale una espada de la boca de Cristo. Esto es un simbolismo que, que lo que dice que lo que sale de la boca de Cristo es como una espada. Y uno de los grandes males que ha tenido las congregaciones es decir sola escritura. Sola escritura, ¿qué significa esto? Bueno, significa que si no está en la escritura hay que desecharlo. Y algo dije acerca de eso en otras oportunidades. ¿Y por qué digo que es un mal que se ha visto? Es un mal, pero a su vez ha tenido como un efecto preservador ante diversas herejías que surgen, porque muchas veces las herejías contradicen abiertamente lo que está escrito. Entonces, para salvar lo que es la postura cristiana, se ha dicho sola escritura. Pero recordemos que todo lo que sale de la boca de Dios es palabra de Dios. Todo. Y hay cosas incluso que no están escritas, que no han quedado como un testimonio escrito, pero que si Cristo viene y eso lo escribe en nuestro interior como un testimonio vivo de lo que Él ha dicho. Ahora, muchas veces sucede que esto solo lo entiende el que lo recibe, porque si este que recibe eso quisiera escribirlo en el otro, quisiera plasmarlo en lo que es el interior del otro, muchas veces no tiene cómo hacerlo. Porque es el espíritu que con su dedo escribe lo que sería un renglón del testimonio que sale de lo que es la boca de Cristo. Y esto muchas veces es como un fundamento, como una especie de roca en donde el que recibe esto se para y es como un fundamento, como una base que tiene. Y a veces pasa que el que lo mira de afuera esto no lo puede entender y dice, pero ¿y cómo se explica esto? ¿Cómo es posible? Porque va a la escritura y desde su entendimiento intelectual trata de buscar un equivalente a lo que recibe el otro y no lo encuentra. Mire, muchas veces Cristo habla de una forma y eso luego posteriormente los hombres tomaron eso y lo escribieron, pero sucede algo muy distinto cuando es el Espíritu que toma eso que está escrito y se lo hace entender al creyente acerca de cuál es el Espíritu que está detrás de eso que se escribió. Y eso solo puede ser entendido mediante un soplo de su Espíritu. Por eso la Escritura dice que cosas que ojo no vio ni oído yo, no recuerdo textualmente esa parte de la Escritura, pero es un conocimiento espontáneo que sube muchas veces del Espíritu de Cristo morando en el creyente. Y cuando el creyente recibe esto, el creyente como que queda admirado de eso, porque dice, ¿y eso dónde estaba? ¿Dónde estaba metido eso? ¿En qué lugar estaba guardado eso? Porque nunca lo había aprendido. ¿Y cómo es posible que de forma espontánea eso sale en un determinado momento y el creyente recibe eso y el creyente queda asombrado por eso que recibió? Y luego sí, va a la escritura y encuentra un paralelismo entre eso que recibió y lo que está escrito. Porque realmente lee lo que está escrito de acuerdo a cómo el Espíritu, en su propósito original, quiso plasmar eso en la Escritura. Y como todo lo que sale de la boca de Dios es palabra de Dios, ¿nos queda alguna duda de que los hombres, cuando son portavoces de Dios, hablan palabra de Dios y eso tiene que ser recibido como palabra de Dios? Realmente cuando el hombre, cuando el creyente habla, cuando el creyente se convierte en la voz de Cristo, realmente lo que sale de ahí
es palabra de Dios, ya no es palabra del hombre. Sí, muchas veces esto sucede de que el hombre a veces no está bajo una influencia completa del Espíritu. A veces el Espíritu nos toma de una forma tal que uno comienza a hablar y uno a la vez que está hablando está aprendiendo también, porque uno se está enseñando a sí mismo, porque ese conocimiento espontáneo que sale del Espíritu, uno también lo recibe y dice, caramba, ¿y eso? ¿Dónde estaba metido eso? ¿Dónde estaba? Porque nunca lo había aprendido. Y eso es la inspiración espontánea del Espíritu, que toma la boca del creyente, toma la mente del creyente, y eso sale. Y eso que sale de la boca del creyente muchas veces puede pasar que da vida o que también mate, porque la palabra de Dios da vida, pero también mata. Y eso muchas veces eso suele salir de la boca de lo que es de ese individuo que es tomado por el Espíritu y por el Espíritu comienza a hablar. Pero muchas veces sucede también de que es el intelecto humano, el intelecto del hombre que sale y habla y hay como una especie de mezcla. A veces puede pasar eso también. Y en Hechos capítulo 19, versículo 39, aquí hay un hombre que habla de otra cosa, pero aplicado a esto, alguien puede decir de que esto no es un ejemplo aplicable. Dice, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Y saltando lo que es, y digo saltando, ¿sabe por qué? Porque muchas veces la palabra de Dios nos lleva muchas veces a una parte de la escritura, de repente uno lee una cosa de la escritura y de repente salta a la otra parte de lo que es la escritura y uno ve que hay un complemento entre una parte y la otra. Quizás uno esté leyendo un párrafo y ese párrafo queda encadenado con otro libro de la escritura, con otra parte de la escritura, y uno ve que realmente eso es palabra de Dios también. Porque muchas veces no hay un orden sistemático de acuerdo a cómo fueron escritas las cosas. Y el apóstol Pablo decía, en el capítulo 20, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En la primera iglesia, cuando era una iglesia apostólica, sabe que había un consenso apostólico en cuanto a que las enseñanzas de las iglesias fueran complementarias y no se anduvieran contradiciendo entre sí. Y vemos que aún en la primera iglesia esto pasaba, donde había voces divergentes que se levantaban y eran voces que se oponían una contra la otra. Ahora, el mismo apóstol Pedro, leyendo las cartas de Pablo, dijo de que había cosas difíciles de entender en las epístolas de Pablo, que los inconstantes, y no recuerdo si había otra palabra, dice que torcían para su propia perdición. Y eso aún sucedía en la primera iglesia. Pero Cristo sabe cuál es su iglesia y cuál no es su iglesia. Y hay una bifurcación dentro de lo que es vamos a llamarla la asamblea. Porque la Escritura nos habla de llamados y de escogidos. Y hay bastante para hablar acerca de eso. Bastante para hablar. Pero no quiero irme demasiado del tema. ¿Qué pasa cuando en la congregación hay gente que entiende las cosas como no deben ser entendidas? Bueno, es difícil llegar a un consenso
donde primero son gente que no nació de nuevo, gente que sigue una liturgia, que sigue una moralidad cristiana, o sea, no se puede llegar a un consenso con esa gente, porque partimos de bases diferentes, porque lo que es nacido del Espíritu no puede tener comunión con lo que es nacido de la carne, por lo menos en este aspecto. Entonces, nunca se va a poder llegar a un consenso entre una cosa y la otra. ¿Cómo se le hace entender a uno que no está dentro de la corriente del Espíritu? ¿Y cómo se le hace entender eso? Bueno, humanamente pienso que no sé si utilizar la palabra imposible, porque es el Espíritu el que convence, no es el hombre. Entonces, partiendo de esa base, de que no se puede llegar a un consenso entre lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu, ahí ya tenemos una separación entre una cosa y la otra. Ahora, concretamente, lo que es nacido del Espíritu, sí puede haber un consenso, sí puede haber una legítima asamblea de concordancia y de ponerse de acuerdo en las cosas que han sido escritas. Ahí sí podemos llegar a un consenso. Pero como hay una mezcla, hay una viña donde hay diversas cosas sembradas en esa viña, no se puede llegar a un consenso entre una cosa y la otra. Hace poco, Dios me reveló algo acerca que yo había contado en un sueño. No lo dije públicamente en este sueño que Dios me había mostrado. En donde había un portero en la entrada del templo. No lo había entendido esto yo. Pero este portero era un portero de baño. Un portero que estaba custodiando un baño. En donde posteriormente les comenté de que había una imagen, les había dicho de que era una imagen que por afuera tenía aspecto de antimonio. No voy a describir nuevamente el sueño, pero este portero era un portero de un baño, y esa parte yo no la había entendido, porque dije, igual, ¿qué tiene que ver un baño con una iglesia? O con un templo, ¿no? Vamos a decir la palabra exacta, con un templo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, hombres y mujeres de carne y hueso. Y hay templos que se han convertido en verdaderos alcantarillas, esa es la palabra, alcantarilla. Porque mucha gente se acerca a los templos como para hacer una descarga y posteriormente no hay lo que es una especie de escritura por parte de Cristo en lo que es el interior de esa gente. Siguen viviendo convencidos dentro de lo que es un ámbito religioso y no hay un nacimiento del Espíritu. Por eso dije de que la palabra es alcantarilla. Y cuando uno escucha esto, que un templo, muchas veces los templos son alcantarillas, uno como que se escandaliza de esto. Mire, muchas veces el Espíritu le va a decir cosas que a usted lo van a escandalizar. ¿Sabe por qué? Porque usted nunca las escuchó antes. Y no solo que no las escuchó antes, sino que el Espíritu muchas veces lo lleva a pararse en un lugar donde usted ve muchas cosas que los demás no ven. Y aún usted mismo, si no fuera llevado por el Espíritu, y a usted se le dijera esto, usted mismo se espantaría, se asombraría y dijera, no, pero esto es una locura, ¿cómo va a decir eso? Es el Espíritu el que nos muestra y el que nos lleva muchas veces a pararnos desde afuera, y ver las cosas desde afuera. Los templos se han llenado de lobos rapaces para arrastrar, vuelvo a repetir, tras de sí, o sea, tras ellos mismos, a lo que es el rebaño. Son lobos rapaces que no les interesa lo que es el rebaño. Les interesa, sí, los beneficios de la obra, pero no lo que son los intereses de Cristo, porque ellos no miran por los intereses de Cristo, miran por sus propios intereses. Esos no son pastores, son jornaleros que van a tener su paga, la paga que les corresponde, y ahí concluye su trabajo.